Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Amados hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga. Bienvenidos al devocional del día de hoy, martes 10 de mayo. Vamos a orar para poder iniciar. Te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo que tú nos regalas, por estos momentos con tu palabra, Señor, que son muy especiales. Te pedimos, Padre, que hables a nuestro corazón y que podamos, Señor, seguir aprendiendo sobre ti y nos puedas ir guiando, Padre, en todo lo que hagamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos toca leer el día de hoy, mis amados hermanos, en 1 Corintios del 4, del 9 al 21. El título de este devocional es como padres en persecución. Y dice la palabra del Señor: porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles en el último lugar, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Pablo en ese momento está hablando a la iglesia en Corintios, quizás un poco hablando de su ministerio, ¿no? El ministerio del apóstol Pablo fue muy exitoso, si hablamos de hasta dónde él llegó con la palabra de Dios, pero humanamente uno podría decir que no fue tan exitoso, porque enfrentaba muchas cosas complicadas, ¿no? Quizás si lo vemos de una perspectiva más espiritual, pues definitivamente el ministerio de Pablo fue espectacular. Pero él dice que era como que los apóstoles estaban, dice, sentenciados a muerte y estaban puestos en el último lugar. Y es que pasaba que cuando Pablo sembraba una iglesia, en algunas ocasiones esa iglesia que él había sembrado se volvía un poco ingrato con Pablo, ¿no? Una iglesia que ya no quería reconocer su apostolado, ya no quería escuchar sus consejos, ya no quería someterse a su autoridad. Y una de estas iglesias era pues Corintio, donde había muchos dones, muchas manifestaciones, había muchos hermanos que tenían ministerios, pero había también mucho desorden y cosas que Pablo escribe para poder orientar a la iglesia. Pero en un momento dado, la autoridad de Pablo en Corintios llegó a ser prácticamente nada, porque se metieron mucha gente a enseñar y tratar de dividir a la iglesia de Corintio del corazón de Pablo, ¿no? Por eso Pablo llega a expresar: hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. El apostolado de Pablo no era un apostolado de sencillamente autoridad sobre la autoridad. El apostolado de Pablo era un apostolado de mucho sufrimiento, de enfrentarse a situaciones sumamente complicadas. Era un apostolado de caminar, de viajar, de enfrentarse a ciudades que nunca habían escuchado el Evangelio de Jesús. Pero ahí estaba el apóstol Pablo y su equipo para sembrar la palabra de Dios en la ciudad en la cual ellos estaban trabajando. El versículo 10 dice: nosotros somos insensatos por causa de Cristo, y vosotros sois prudentes en Cristo. Nosotros débiles y vosotros fuertes. Vosotros sois honorables y nosotros despreciados. Hasta el día de hoy padecemos hambre y tenemos sed. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos lugar fijo donde vivir.
Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Pablo llega a expresar lo que él está sintiendo en ese momento. Dice que ustedes se consideran sabios, le dice a los corintios, y nosotros nos hacen ver como los insensatos. Ustedes se sienten fuertes y nosotros los débiles. Nosotros seguimos padeciendo, dice Pablo, hay hambre, tenemos sed, estamos con necesidades, pero aún así trabajamos, dice Pablo, ¿no? Es sabido que el apóstol Pablo, aunque él no exigía a las iglesias que él había fundado, pero muchas de las iglesias juntaban ofrenda y encaminaban a Pablo. ¿Cómo es que Pablo llegaba a sus misiones? Porque las iglesias encaminaban a Pablo, las iglesias recogían ofrendas de amor para el ministerio de Pablo, pero en ocasiones esas iglesias se tornaban un poco ásperas contra el mismo apóstol, y en esos momentos en los cuales la iglesia no quería, en otras maneras quizás honrar a Pablo sosteniendo su ministerio, pues Pablo tenía una manera como también autosostenerse, ¿no? Dios le había permitido a Pablo conocer este oficio de las carpas. Por eso es que Pablo en el versículo 12 dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. O sea, Pablo en Corinto no estaba deseando que Corinto le diera a él dinero, sino que él producía su propio dinero para su propio ministerio. No está mal que la iglesia ofrende a los siervos de Dios, no está mal, al contrario, eso es muy bueno. Pero en ocasiones, Pablo, para evitar esas contrariedades, él prefería trabajar con sus propias manos. De hecho, el apóstol Pablo muchas veces dijo que él sabía vivir en abundancia y en escasez. Para él no era ningún problema. Un apóstol de Jesucristo no está buscando beneficio económico, no está buscando una posición, no está buscando de pronto dónde le va mejor, dónde le ofrecen más. Sencillamente el apóstol de Jesucristo va porque tiene que cumplir con su ministerio. Y lo demás, como dijo Jesús, viene por añadidura. El versículo 13 dice, nos difaman y respondemos con bondad, hemos venido a ser hasta la escoria del mundo y el desecho de todo. O sea, llegó un momento en el cual la iglesia en Corintio fue tal quizás su desapego de Pablo, fue quizás tan exagerada la manera como ellos ya no querían escuchar al apóstol, que él dice, hemos llegado a ser para ustedes como si fuéramos la escoria del mundo. O sea, porque en un momento cuando Pablo fundó la iglesia, pues era una iglesia que amaba a Pablo, pero pasó el tiempo y esta iglesia ya no consideraba del mismo modo al apóstol Pablo. Y el versículo 14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. El apóstol Pablo veía esto del evangelio y lo que era fundar iglesias como una relación entre un padre y un hijo, ¿no? Pablo dice, yo a ustedes los veo como hijos amados, ¿no? Hijos amados. Esto no quiere decir que Pablo se enseñoreaba de ellos, sino que en un aspecto espiritual, él consideraba a los corintios como sus hijos amados. Bueno, Pablo nunca se casó, pero Dios le permitió tener hijos espirituales, ¿no? Y es que era ese el amor que tenía Pablo. En otra ocasión, Pablo habla acerca de él como si fuera una especie de partera que da a luz, dice él, ¿no? Y espera que ellos crezcan en los caminos de Dios, como una madre también. En cierta manera, Pablo tiene también esa expectativa. Y versículo 15 dice, aunque tengáis 10,000 maestros, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús
yo os engendré por medio del Evangelio, ¿no? En ese tiempo abundaban muchos, como había comentado, que predicaban, pero a la vez querían apartar a Corintio del corazón del apóstol Pablo, ¿no? Bueno, eso generalmente pasa cuando hay iglesias que ya no desean someterse a la autoridad de un hombre que Dios levantó sobre esa iglesia. Versículo 16, por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño a todas partes y en todas las iglesias. Pablo tenía colaboradores, y uno de sus más fieles colaboradores fue Timoteo. Pablo tenía tanta confianza en Timoteo que él lo enviaba hasta en momentos complicados. Y Timoteo, lejos de decirle, no, Pablo, mejor anda tú, él decía, ok, Pablo, yo voy. Algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera ido a vosotros, pero iré pronto a verlos, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo hace una pequeña confrontación, ¿no?, contra aquellos que están enseñando en Corinto, que están apartando el corazón de los corintios hacia el corazón del apóstol Pablo. Y dice, bueno, voy a verlos, a ver cómo son, ¿no? Porque no solamente son las palabras, dice Pablo, también es el poder de Dios que voy a comprobar. Y versículo 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? La labor de un pastor, en este caso la labor de Pablo, era de mucho cuidado, pero él tenía que hacer todas esas cosas, ¿no? Tenía que confrontar, tenía que sanar, tenía que restaurar, tenía que incluso disciplinar, pero era algo que Pablo, como apóstol y pastor de esas iglesias, tenía pues que hacerlo, porque era parte de su llamado. Y mis amados hermanos, valoremos lo que Dios nos da, ¿no? Dios nos da pastores, nos da personas que están sobre nosotros para pastorear nuestras vidas. No sea que de pronto dejemos de reconocer esa autoridad en sus vidas, sino que sigamos con el mismo corazón. Amén. Bueno, y los que son apóstoles, quizás se hacen llamar apóstoles o pastores o una autoridad, quizás no tanto exigir que le brindan pleitesía, porque la honra viene de parte de Dios. Jesús mismo dijo, honra de hombres no quiero. Y eso tiene que ser algo bien marcado en el corazón de todos los que servimos al Señor. Amén, mis amados hermanos. Sigamos buscando a Dios y que este día Dios los pueda bendecir en abundancia. Que Dios los bendiga y sigamos meditando en la palabra del Señor. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.